Carlos estaba infiltrado en el nido de las criaturas, ya eran pasadas las 6 de la tarde, vio a una nueva víctima gritando que venía forcejeando con ellas. Fue descubierto por unas de las criaturas, esta lo arrojó, a donde había más, desde ese día no se supo más de él, triste final. Un velo de miedo y terror se había extendido sobre la región. Hablaban de desapariciones inexplicables por la noche sin dejar rastro. Ni siquiera los militares se salvaban. Carlos, un soldado con la mirada curtida por el sol, se encontraba en el corazón del desierto de Altar en Sonora. Al adentrarse en las fauces de arena y descubrir el destino de sus compañeros, un grupo de élite del ejército mexicano que había desaparecido sin dejar rastro, lo que levantaba mucha incertidumbre entre las autoridades de más alto rango en México DF. Carlos había llegado al desierto de Altar en Sonora en horas del día, todo parecía normal. El silencio era ensordecedor. Carlos avanzaba con cautela siguiendo las últimas huellas de sus compañeros. Huellas que se perdían en el desierto, a medida que avanzaba, la esperanza de encontrar a sus compañeros se diluía como la arena entre sus dedos. Llegó a una montaña, donde había una cueva, y estaba el nido de unas extrañas criaturas, había cientos de varios tamaños muy horribles, con mucho cuidado se fue metiendo a la cueva para investigar, cuando escuchó unos gritos y a varias criaturas que traían a su víctima. Podría tener mucha experiencia, pero tuvo un triste final como los demás. Al no recibir reportes de Carlos, sus superiores decidieron enviar a Antonio para saber más sobre las extrañas desapariciones. También era miembro de las fuerzas élite del ejército mexicano y compañero de promoción de Carlos para investigar más sobre el misterio que ocurría en el desierto. Esta es la historia de miedo de un militar llamado Antonio que fue enviado a una misión en un remoto lugar de México, más específicamente, el desierto de Altar en Sonora. Su objetivo era la de investigar extraños sucesos que habían ocurrido en ese desierto. Desde el primer momento que llegó, sintió una sensación de que algo oscuro y malévolo acechaba desde las sombras. Se sentía observado, desde cada rincón, un frío susurro del viento que le erizaba su piel. Al principio, ignoró la sensación atribuyéndola a su imaginación o al cansancio. Pero la sensación persistía. A medida que avanzaba en su investigación en el territorio, descubrió que el desierto de Altar en Sonora estaba habitado por criaturas aterradoras y sobrenaturales. Los sonidos que provenían de las profundidades de las montañas del desierto, las luces fantasmales entre las dunas y las sombras bajo la luz de la luna, eran causados por ellas, lo hacía una experiencia más aterradora. Las criaturas eran horribles, seres de pesadilla, con ojos brillantes y garras afiladas para acabar fácilmente con sus víctimas, acechaban esperando su oportunidad para atacar a cualquier persona y alimentarse de ella. Así que Antonio
las trataba de evitar temiendo por su vida, ya que no tendría oportunidad en una batalla desesperada contra las criaturas. Cada paso que daba era con precisión y con mucho cuidado. Antonio había descubierto la verdad de las extrañas desapariciones de sus compañeros, eso lo acercaba más a la verdad detrás de los sucesos misteriosos. Pero también lo acercaba más al peligro y temor por su propia vida. Descubrió que, un antiguo secreto que había sido enterrado durante siglos, un secreto que involucraba a antiguas civilizaciones mayas y rituales oscuros. Estaba en medio de una batalla entre fuerzas sobrenaturales, no era algo común para un militar, mientras luchaba por mantenerse con vida y descubrir la verdad. En su lucha por la supervivencia, el militar se oculta en el desierto para pedir ayuda a sus superiores de México DF. Recorriendo el territorio encontró un lugar donde ocultarse y pedir ayuda por radio. Para su suerte pudo comunicarse con la base militar donde llegó al principio y estaba en conocimiento de su misión. El mismo Antonio explicó a sus compañeros con asombro. Lo que estaba ocurriendo con las criaturas del desierto de Altar en Sonora, estos enviaron varios helicópteros artillados para tratar de acabarlos. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, dale un like y compártelo con tus amigos. De los cuales, un solo helicóptero descendió a rescatar a Antonio de las criaturas, lo que no sabían que al hacer esto, iba una con ellos y entró al fuselaje del helicóptero. Se elevó llevándose a Antonio y a la criatura más los dos tripulantes en la aeronave. Los militares celebraban su hazaña cuando en pleno vuelo la aeronave comenzó a fallar. Era por los destrozos que había hecho la criatura que se subió anteriormente. Al Antonio y los tripulantes del helicóptero percatarse que tienen una criatura y la aeronave fallando, tomaron la decisión de estrellarse contra una montaña del desierto de Altar en Sonora para evitar llevarla y extender el mal a otro lugar.